Hola, soy Jimena Cruz, soy psicóloga y hoy quiero hablar de un tema que me ha tocado en lo personal, que es la importancia de la amabilidad interna y de la reducción del estrés cuando atravesamos enfermedades. Hace 4 años vengo con síntomas y he tenido diagnósticos de enfermedades crónicas que no viene al caso detallar ahora, pero que me ha permitido entender desde la vivencia las dificultades, las limitaciones, las frustraciones, las pérdidas, los malestares que implica una enfermedad. Em, Cuando atravesamos una crisis y en este caso una enfermedad, alguna postura nos puede llamar a luchar contra la enfermedad, a que nos repongamos rápido, a que empleemos toda nuestra fuerza para sobreponernos, a que no escuchemos mucho el malestar o la incomodidad, literalmente a que no sintamos las incomodidades. Y es el lugar de guerrero, de luchador. Hay otra vía, que es la que quiero invitar hoy, que es la de ser amables, pacientes, amorosos con nosotros mismos, con nosotras mismas en la situación de la enfermedad. Y quiero explicar también desde el punto de vista biológico, porque esto es importante, no solo desde el punto de vista emocional. La enfermedad es compleja porque nos conecta con nuestra vulnerabilidad y eso es difícil. Veníamos funcionando y de repente nos pone obstáculos, nos pone frenos muchas veces que ya no nos permiten seguir funcionando como antes. De la vida se quiebra, se detiene, por lo menos se dificulta. Y también cambia, como que me obliga a hacer un cambio en la imagen que tengo de mí. Hay como una fisura, como un quiebre en esa idea de cómo yo me percibía. Por lo demás, la enfermedad misma genera mucho estrés económico, físico, por todos los malestares que ocurren, en los recursos, en el uso del tiempo, en la incertidumbre que implica, en el cambio de roles familiares, sociales, laborales. De pronto tengo que dejar de trabajar o tengo que disminuir el trabajo, ¿no? Entonces, podemos resumir que la enfermedad nos deja en un lugar donde nos sentimos vulnerables y estresados. Y evitar sentirnos vulnerables es algo que intentamos hacer muchas veces en nuestra vida. Así que puede ser que intentemos seguir funcionando como si no hubiera pasado nada, y cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es generar más estrés sobre el estrés. ¿Mm? Otro camino es abrirnos a ver, a observar, a sentir, a escuchar eso que está pasando en nosotros y decir, veamos qué hay aquí. Tal vez hay algo que aprender, hay algo que soltar, hay algo que cambiar, hay algo que aceptar. Em, entonces podemos ser duros o rudos con nosotros mismos o podemos ser amables, cálidos, pacientes. Y quisiera invitar a la creación de un espacio de tregua interno. Es decir, ya es bastante difícil lo que está ocurriendo en el cuerpo y cómo mueve la vida para que nosotros mismos o nosotras mismas generemos lucha o guerra contra lo que está ocurriendo o contra nuestro ser. Si decimos no debería haberme enfermado, ya debería haberme recuperado, o no tendría por qué estar sintiendo este cansancio, no debería estar sintiendo este dolor. Por supuesto, es absolutamente normal no desearlo, no desear que no esté o sentirnos frustrados o rabiosos contra ello, pero en un segundo momento podemos abrirnos, ¿no? Por lo menos voy a mirar qué hay aquí. Eh, Abrirnos a ver y aceptar que algo está ocurriendo dentro de nosotros. Entonces, si luchamos contra lo que está ocurriendo, estamos generando una guerra interna contra lo que es o contra nosotros. Cuando estamos en la posición del guerrero o la guerrera, si imaginamos un guerrero o una guerrera, obviamente es una posición activa, una posición donde la pausa, donde el descanso, donde la detención, donde la amabilidad no tiene mucho lugar. Entonces, quisiera comentar desde el sistema nervioso cómo se viven estas dos posiciones. Hay una parte de nuestro sistema nervioso que se encarga de las funciones involuntarias que no tenemos que pensar. Por ejemplo, cómo está nuestra presión sanguínea o el ritmo cardíaco, por ejemplo. Este sistema es el sistema nervioso autónomo. Em,
resulta que él conoce dos maneras de estar. Una es me siento seguro o me siento en peligro. Y cuando se siente seguro o cuando se siente en peligro, desencadena vías muy diferentes en el cuerpo. Entonces, si nuestro sistema nervioso se siente en peligro, hay una posibilidad que está a cargo de una rama que es la rama simpática del sistema nervioso autónomo, que va a desencadenar, por ejemplo, que se acelere el ritmo cardíaco, que aumente la presión sanguínea, que se libere glucosa en la sangre, que vaya más sangre a los músculos, por ejemplo, que se desencadene inflamación, lo que aquí entre paréntesis es muy importante porque en todas las enfermedades crónicas se ha descubierto que hay un proceso inflamatorio de base, ¿no? Y el sistema inmunológico es muy importante en la respuesta al estrés. Y bueno, cuando uno empieza a investigar, empieza a entender por qué hay tantas enfermedades autoinmunes, pero eso lo podemos hablar otro día. Eso es lo que normalmente se conoce como respuesta al estrés, pero también ocurren cosas en nuestro cerebro, que puede ser que áreas del cerebro no se coordinen muy bien, que no pensemos tan lúcidamente, que nos cueste a lo mejor decidir, que nos cueste prestar atención o que haya fallas de memoria, por ejemplo. Y también a nivel de las emociones, en el cerebro hay una zona que se llama la amígdala cerebral, que está encargada de procesar emociones y que queda como hiperactivada, como alerta. Entonces podemos estar más reactivos, más sensibles, percibiendo a lo mejor ataques o peligros donde no lo hay, por ejemplo. Cosa muy diferente ocurre en nuestro cuerpo cuando nos sentimos seguros. Estamos diseñados para vivir esa respuesta de estrés, pero hay una parte que es de ese sistema nervioso autónomo, que es el sistema parasimpático, que se encarga de traernos a los niveles de equilibrio en nuestro organismo, a los niveles basales, de retornarnos a la calma. Y el que va a hacer, entonces va a reducir la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, por ejemplo, pero además como de devolvernos a un nivel de normalidad, digámoslo así, también cuando él está activado ocurren procesos súper importantes para la mejoría, el alivio o la recuperación de una enfermedad, que tienen que ver con la limpieza, con la desintoxicación, con la regeneración, con la reparación, por ejemplo, de células, de tejidos, de neuronas, con el lograr el reequilibrio hormonal, ¿no? En nuestro sistema endocrino. Hay procesos más desinflamatorios, por ejemplo. Entonces hay muchas funciones que son muy positivas y esenciales en un proceso de recuperación en una enfermedad. Y bueno, sobre todo estos procesos ocurren cuando estamos durmiendo. Entonces, desde el punto de vista ni de nuestra mente, ni de nuestras emociones, ni de nuestro cuerpo, es lo mismo, ¿no? Sentirnos estresados o en peligro o sentirnos calmados y seguros. Ocurren cosas muy diferentes. Entonces, estamos diseñados para vivir el estrés, pero tenemos que salir de él, porque si no el estrés se vuelve crónico y ahí es que empiezan a producirse algunos procesos como las enfermedades. Como no tenemos en nuestras manos el resolver todas las situaciones que nos están ocurriendo, por lo menos podemos hacernos cargo de nuestro mundo interno. Podemos preguntarnos cómo podemos generar sensaciones de calma y de seguridad en nosotros mismos, en nosotras mismas. Y una manera de aumentar esas sensaciones es siendo amables con nosotros cuando estamos con dolor, con mareo, con nube mental, con ardor, con náuseas, con cualquiera que sea el síntoma, ¿no? Son tantos. Entonces podemos ser amables con nosotros y podemos incluso ser amables con esos síntomas. No es fácil, insisto, hay momentos de frustración, de lucha, de rabia, pero también puede haber momentos donde decimos, ok, esto está ocurriendo a mí, en mí, entonces voy a ser amable y no voy a pelear contra mí en este momento, ¿no? Si me critico,
porque ha vuelto el dolor, si me critico porque no me he recuperado aún, estoy activando un modo de lucha. Em, entonces, bueno, podemos preguntarnos más bien cómo generamos sensaciones de seguridad, de calma, de amabilidad internamente y también externamente en lo que esté en nuestras manos. Voy a mencionar 4 cosas. La primera es evitar luchar contra lo que está ocurriendo, como ya lo mencioné. Ok. No me gusta lo que está ocurriendo, no quisiera que estuviera ocurriendo, pero está ocurriendo. Entonces, voy a aceptar que hoy está ocurriendo aquello. Segundo, muy importante es evitar criticarme o castigarme porque está ocurriendo eso en mí. Entonces no genero lucha ni contra lo que está ocurriendo ni contra mí mismo, contra mí misma. Tercero, tengo que descubrir y proporcionarme qué experiencias, qué lugares, qué personas me dan sensaciones de seguridad. Entonces, lugares puede ser tu habitación, tu patio, la casa de tu mamá, cualquier lugar, ¿no? Em, en las interacciones, en las relaciones, es muy importante aquellas donde nos sentimos seguros, relajados, donde nuestra vulnerabilidad es bienvenida, donde puedo estar como estoy hoy. Y experiencias pueden ser tan sencillas como a lo mejor ponerme una manta o servirme un té o em, dejar que el sol dé mi cuerpo, por ejemplo. Esto es sencillo. Lo que es tal vez lo más difícil es como detenerme, hacer la pausa para escuchar que necesito, sentir que necesito, descubrir que necesito y brindármelo. Y en cuarto lugar, brindarnos experiencias de relajación. Esto es similar a lo anterior, pero puede ser más específico, ¿no? Específicamente cosas como hacer ejercicios de relajación, como hacer yoga, hacer meditación, a lo mejor darme una ducha, un baño de tina, poner música relajante, eh, también compartir con la gente con la que no necesito esforzarme. Entonces puede ser un amigo, una amiga, puede ser la pareja, puede ser un familiar, ¿no? Em, Cada uno puede preguntarse cómo incremento mis experiencias de seguridad, cómo incremento mis experiencias de relajación. Por supuesto, también se pueden incrementar las experiencias de alegría, de expansión, de encuentro, pero bueno, eso también se puede hablar en otro momento. Pero a nivel como muy básico desde nuestro sistema nervioso es importante esto, la sensación de seguridad y de calma. Entonces, bueno, cada cual puede preguntarse, ¿no? ¿Cómo integro en mi cotidianidad la amabilidad conmigo mismo, la bondad, el descanso, la pausa, ¿no? Lo fluido, lo blando? em, y ver, no solo descubrirlo, sino efectivamente darse el tiempo, intencionar, inclusive dedicar recursos, digamos, a ellos en la medida de lo posible. Bueno, es lo que quería compartirte hoy. Espero que esto pueda transmitirte alguna idea sobre cómo poder darte tregua tú mismo en medio de la adversidad. Un abrazo.